Hoy trataremos la parte número 15 sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Vais a ver que evidentemente es la continuación donde lo dejamos en la parte anterior, pero bien, he de deciros que en el transcurso de estos días aún han aparecido más cosas que he tenido que incluir y la verdad hoy no vamos a terminar ese segmento del versículo que vamos a tratar hoy, porque vamos a ver que da muchísimo de sí, pero muchísimo. Y como realmente creo que todo es muy importante para darnos una amplitud mayor a todo lo que venimos presentando al respecto, he considerado que deberemos subdividirlo aún más veces, en más partes, pero creo que vale la pena y que nada de esto tiene desperdicio. Pero una vez más, antes de empezar la temática, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo por nosotros, por tu misericordia y bondad, al darnos luz sobre este tema, que tantos años ha estado velado en general y que ahora ya has deseado que fuera el momento para que lo conociéramos. Y te lo agradecemos mucho, Señor, sobre todo porque no nos has dado solo luz a nosotros, sino a muchas más personas que ni tan solo nos conocemos, y otros que a medida que van viendo, también van asimilando más y van recibiendo más aportes que tú les das. Gracias porque entre todos juntos, entre todas las verdades que tú repartes, podemos hacer un solo bloque y podemos ir mostrándolo. Gracias, Señor. Ayúdanos a prepararnos para el momento de tu retorno y para avisar sobre todo a este mundo, a tu pueblo adventista y a todo aquel que no sea adventista, porque en el fondo, al final, solo habrá un auténtico pueblo, un remanente, y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a formar parte de él. Bendícenos, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como es habitual, vamos a empezar con un texto bíblico, pero antes me gustaría también deciros, o mejor dicho, dar las gracias a todas aquellas personas que están colaborando, enviándome mensajes, que prácticamente lo que están haciendo es dar, pues esto, más conocimiento de lo que hemos presentado. No lo he podido incluir todo, he incluido algunas partes, y algunas de algo que hemos hecho en directo desde aquí mismo, en otros momentos, incluso hoy. Pero quiero dar las gracias, aunque a veces no veáis vuestros escritos plasmados aquí, pero intentaré, en la medida de lo posible, hacer recogimiento de lo que me vais enviando, para lo más adecuado poderlo mostrar. Hay especialmente quiero dar las gracias a una persona que es la que nos dio luz precisamente sobre la luna, como también simbología de Cristo al mismo tiempo, porque me ha enviado otro muy buen escrito, que tiene que ver precisamente con lo que presentamos en la semana anterior, y no me ha dado tiempo a incluirlo aquí, pero a la que pueda también os lo mostraré porque creo que es muy bueno. Otros escritos que la gente que me proporciona, a veces no sé qué decir, la verdad, porque hay análisis de cuestiones que a mí sinceramente se me escapan, no termino de comprender, o no sé si son del todo correctas, entonces no puedo mostrar algo que sé que no es 100% factible. Entonces, claro, entendedme por favor que he de mostrar lo que creo más pertinente, y a pesar de todo he de dar las gracias porque estáis trabajando y os estáis volcando en el estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, y esto no tiene precio, es lo mejor que podemos hacer, es la mayor de las recompensas. También he de deciros a las personas que me escriben y que comprenden, que me preguntan, no sé si esto es equivocado o no, estúdialo, pues os doy las gracias por vuestra humildad, porque al igual que a mí, quizás yo también me pueda equivocar en algunas cosas, y bien, estamos para ir perfeccionándonos, ir conociendo más, y a ver si Dios quiere, y finalmente el mensaje puede ser
plenamente consolidado, sin fisuras, para ser entregado a este mundo de un modo totalmente abierto. Como es habitual, empezamos con un texto en el libro de, en este caso, Ezequiel, capítulo 30, y versículos del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Mirad cómo esta vez es un texto que nos lleva como referencia al conocido como día final, o día de Jehová, o día del Señor, un día de retribución, un día en que las cosas se ponen en su lugar. En este caso, si fuéramos leyendo, veríamos que nos habla de unas circunstancias entre Egipto, Etiopía, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que tantísimas veces los textos tienen más de una aplicación. Unas cosas son el pasado, otras también son para futuro. Y sabéis que en muchos lugares se nos habla del día de Jehová, y evidentemente está asociado ¿con qué? Con el día del retorno de Cristo. Iremos viendo en esta 15ª parte, y las que vendrán sucesivamente, porque creo que va a dar bastante de sí, cómo esto también va a aparecer, y vamos a darnos cuenta de algo también muy importante. ¿Cuándo será ese día? Ese día de retribución, ese día en que Jesús volverá. ¿Podrá ser un día en concreto de la semana? Diréis, bueno, esto ya es especular mucho, o es, como decimos en catalán, filar molt prim, ir hasta el mínimo detalle para encontrar lo adecuado. Bien, pues veremos qué nos va diciendo la Biblia, qué enseñanzas nos proporciona, que pueden ser muy importantes para saber discernir muchas cosas. Vamos pues sin más a cambiar imágenes para ver lo que hoy sigue siendo la continuación del texto clave que vamos a comentar de Oseas 6 del 1 al 3. Recordemos que el texto en cuestión es este: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Esta parte del versículo 1 es la que hemos estado tratando hasta aquí, pero aún nos queda pendiente la parte final de este versículo número 1, hirió y nos vendará. Luego, además, mirad, que ya os digo que esta parte de hirió nos vendará da para muchísimo. Sigue con los versículos 2 y 3, que podemos recordar una vez más. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y os vuelvo a leer este texto, diréis, qué pesado, cada día nos va a leer el mismo texto. Bien, es que precisamente en una parte de lo que hoy vamos a tratar, o quizás el siguiente día, tiene que ver con algo ya de este versículo, indirectamente, que va asociado a hirió nos vendará. Con lo cual vamos a ver cómo estos 3 versículos van verdaderamente y totalmente unidos, ligados. Y termina diciendo, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y hoy, también indirectamente, o el próximo día, veremos parte del versículo 3, pero que no es directamente del versículo 3, sino que tiene relación con hirió y nos vendrá, que es lo que precisamente vamos a tratar hoy. Hirió y nos vendará. Una vez más, os recuerdo cómo las temáticas que estamos presentando junto a Ángel en Puertas Dimensionales, y ahora ya como 3 días y 3 noches, tienen un parangón total, va totalmente unido un tema con el otro, aunque parezca que pueden ser cosas desasociadas. No,
todo va unido. Por eso siempre os pido, mirad una cosa y mirad la otra, porque entenderéis conceptos que se van vertiendo en una u otra parte, y vais a coger todo el cuadro cada vez mejor. Empezamos con un subapartado dentro del texto que hemos visto, o esta parte de hirió y nos vendará. Herir, sanar. Y el tercero, el 7 y el 8. ¿Qué es todo esto? Pues ya sabéis que estábamos haciendo un repaso de textos bíblicos que podían ir asociados a las palabras que aparecían en ese versículo 1. Y es lo que continuaremos haciendo, y que ya hemos visto hasta aquí, como tercero, ya sabéis, podría ser de tercer día o tercer milenio, también va a aparecer, pero también el 7 y el 8, ya sabemos, el momento de la venida de Jesús y el momento de algo más, un milenio más tarde aún. Vamos a ir viendo todo esto con detalle, porque el 7 ya sabéis que además va asociado a algo. ¿Y a qué es? A un día de la semana, el sábado. Pues hoy vamos a ver una parte muy importante de esto. No sé dónde voy a terminar, os digo la verdad. En el momento en que quizás ya llevemos bastante de grabación, vamos a detener para continuar otro próximo día. Pero me gustaría sobre todo que a medida que yo voy leyendo los textos bíblicos, vosotros también fueseis meditando en todo lo que vamos a mostrar, porque una vez más, supongo que el Espíritu Santo seguirá obrando en vosotros al igual que lo ha hecho en nosotros, para dar más conocimiento sobre cada texto. Y empezamos con Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién dice esto? El gran yo soy. Ya recordamos todos cuando Jesús apareció viviendo entre nosotros, los humanos, que Él mismo dijo que era yo soy, haciendo referencia a este yo soy del Antiguo Testamento. Mirad, Él dice, yo hago morir, yo hago vivir. El poder de la vida y la muerte está en su mano. Pero además, yo hiero y yo sano. Claro que dices, ¿y por qué tienes que herir primero para después sanar? Parece una tontería. No, porque ya sabemos que cuando Él hiere es por algo. Es porque realmente necesitamos esa herida y necesitamos que después se cicatrice para aprender cosas que de otro modo no podríamos obtener para nuestro beneficio. Pero una vez más nos va a llevar este herir y sanar a algo que ya hemos estado presentando en estas temáticas, en estas y en las que estamos juntamente con Ángel mostrándoos. Pero tened esto presente, yo hiero y yo sano. ¿Todo procede de quién? Del gran yo soy. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. No he elegido todos los textos, porque pueden haber aún muchos más. He elegido los que más significativos puedan llegar a ser quizás, y también vais a ver que los he subdividido en distintos apartados, para coger toda una amplitud, un abanico del significado de herir y sanar. Segunda Reyes 25 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Todos recordamos esta escena de Ezequías, ese rey, que llega un momento en que está a punto de morirse. Y cuando él ya se ve prácticamente muerto, entonces suplica al Señor. Y el profeta, ¿qué hace? Pues regresa a él y le dice, mira, a partir de ahora el Señor ha decidido sanarte. Pero además tienes que hacer algo. ¿Y qué es?
al tercer día subirás a la casa de Jehová. Bueno, lo sana y al tercer día sube a la casa de Jehová. ¿No vemos que nos estaba dando una enseñanza de que nos va a sanar de nuestros pecados, nuestras dolencias, de todo lo malo, y al tercer día subiremos a la casa de Jehová? Un día, 1000 años, 1000 años, un día. Por tanto, ¿cuándo volveremos o cuándo subiremos a la casa de Jehová? Al tercer día. ¿Cuándo es eso? Pues justo de aquí muy pocos años, como hemos visto. Mirad cómo textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, y aún veremos más, nos van a seguir sorprendiendo, porque toda la Biblia nos iba diciendo lo mismo. Mirad una vez más la referencia a por qué Jesús era necesario que resucitara, ¿qué día? Al tercer día. Porque con eso sí que se cumplía algo sobre él, pero nos estaba dando una lección impresionante de día por 1000 años que acontecerían después de haber muerto él en la cruz. Y al tercer día, tercer milenio, subiremos a la casa de Jehová, porque él viene a buscarnos. Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mirad cómo continuamente vemos que Él quiere sanarnos, quiere vendar nuestras heridas. Si una herida se venda, ¿qué consigue? Que no se ensucie la herida, que no se infecte, ¿y qué va a quedar? Pues bien cicatrizada. ¿Pero a quién quiere vendar las heridas? Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y el pueblo de Dios es un quebrantado de corazón o no? Creo que sí. Pero creo que todo el mundo puede ser un quebrantado de corazón, porque estar en este mundo, evidentemente, lleva a estar quebrantado de corazón. Esta semana mismo he tenido que ir a un entierro, y tú lloras con los que han llorado y están llorando por haber perdido un ser querido. ¿Cómo no? Todos somos quebrantados de corazón, por un modo u otro, por una cosa u otra, somos quebrantados de corazón. Necesitamos que Él nos sane, que Él nos vende las heridas que tenemos de esta vida. Evidentemente esto va mucho más allá, podemos entrar en asuntos de pecado, en asuntos cotidianos, en 1001 cosas. Él quiere sanarnos. Pero el pueblo de Dios debería ser el que conscientemente pidiera ser sanado. La mayor parte de la gente del mundo no pide ser sanado, porque van pasando por la vida, pero nosotros debemos darles una esperanza. Debemos decirle que Cristo vuelve pronto para sanar nuestras heridas, pero que quiere que andemos en conformidad a Él. Estamos dando este mensaje fuertemente. Isaías 19, del 22 al 25 nos dice: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. ¿Os dais cuenta por qué hiere primero? Porque después puede haber la posibilidad de que Él mismo sane, y así se convierten a Jehová, si no, difícilmente. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Interesante profecía, ¿eh? En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Israel será tercero. Una vez más, el 3 sigue pululando. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Sobre esta profecía podíamos seguir hablando,
¿Qué situación está diciendo aquí para que esto acontezca? Bien, quizás esto ya sería otra temática. Lo importante, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Tercero. Una vez más, el 3, el número que nos une a la divinidad. Isaías 57, del 15 al 19. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Interesante. Él está en altura y santidad, pero en cambio, ¿con quién está para vivir con él? Pues con los quebrantados, humildes de espíritu. Interesante, ¿eh? Él quiere estar con los que quieren estar con él. Y esa gente son los humildes, los que lo pasan mal a veces. Porque no contenderá o contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Porque ya sabéis, cuando Dios se enoja y hace justicia rectamente, ¿qué sucede? Mirad Sodoma, mirad Gomorra. ¿Sí o no? Claro. No hay nadie que pueda resistirse a su enojo. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios tiene motivos cuando se enoja. No es a veces como cualquiera de nosotros humanos, que nos podemos enojar por cualquier bobada. No, Él se enoja por cosas que destrozan la santidad. ¿Y qué hace en consecuencia? Hiere. Hiere para ver si hay posibilidad de cambio. Pero mirad, dice, escondí mi rostro y me indigné. ¿En qué momento también sucede esto de un modo literal? Con Jesús en la cruz. Dios Padre, ¿qué hace? Gira, esconde su rostro, porque está indignado por el pecado. Toda la concentración del pecado puesta en Jesús, y se indigna por eso. Pero en cambio, hay una diferencia, porque después acepta el sacrificio de Cristo. Él no se indigna contra Jesús, se indigna contra todos los pecados que Jesús soporta para salvarnos. Pero aquí hay una diferencia, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Es la gran diferencia. Jesús no siguió rebelde por ningún sitio, porque nunca fue rebelde a Dios. Pero claro, si esto lo hace Dios con cualquiera de nosotros, y van a ser millones de personas las cuales Dios va a esconder su rostro de ellos, pero van a recibir su indignación, ¿qué va a acontecer con ellos? He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Qué quiere hacer? Por todas quiere sanar. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Por todos los medios, aunque hubo rebeldía otra vez en el camino de su corazón, él seguía trabajando tanto como podía. ¿No es esto la misericordia de Dios acaso? Y tantas veces dicen, no, es que juicio fulmina y ya está, esto ni es un Dios bueno ni es nada. Pues no, señor, antes de todo ese extremo límite de hacer esa extraña obra que va en contra total de su naturaleza, pero que tiene que aplicar sí o sí, incluso por amor, pues intenta todos los medios para que sigamos recuperando el camino correcto. Y esto lo está haciendo con todo el mundo. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no has venido ya? ¿Por qué no has venido ya? Si lo que está deseando es que todos reaccionemos, que todos sigamos su camino.
Yo creo que ninguno de nosotros tendría tanta paciencia. Él sí. Jeremías 17, del 12 al 14. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Os dais cuenta de lo que estamos leyendo? Dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Todos recordamos automáticamente un episodio en la peña de Oreb, ¿verdad? Cómo de esa roca sale agua viva que sirve para la manutención de todos los hebreos después de salir de Egipto, de los hebreos y de todo su ganado. Ya hemos visto imágenes de ese lugar en las temáticas presentadas. Pero todo esto no tiene ninguna otra connotación. Si la peña de Oreb hemos visto que tenía el significado de la herida en el costado de Cristo, del cual brotaba sangre, pero ¿qué más? Agua. El manantial de aguas vivas es la herida de Cristo por nosotros. Pero que ya veremos que no es solo esto por lo que Él fue herido, por lo que nosotros somos salvos, y ya está en ese entonces, sino que vamos a ver que tiene una aplicación futura, muy importante, de la cual todo el pueblo de Dios va a participar, todo el pueblo de Dios de todas las épocas además. Pero eso lo veremos más adelante. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mirad cómo hay ese paralelismo entre sanar y salvar, dos palabras que a nosotros en un principio nos parecen distintas, pero que tienen bíblicamente la misma connotación: sanar, salvar. Pues bien, mirad si es importante para Dios, que nos lo va remarcando continuamente. Jeremías 30, del 7 al 12, nos dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Está hablando de una profecía total, ¿eh? Nosotros vamos a pasar por la angustia de Jacob. Ya estuvimos hablando sobre esto en temas anteriores. El pueblo de Dios no va a ser arrebatado milagrosamente para no pasar por la gran tribulación, sino que va a ser perseguido hasta la muerte, y pocos escaparán. Todos pasaremos por allí, los que Dios quiera que estén vivos en ese momento. Pero aún y así, los que llegan ya a ese momento de la angustia para Jacob, van a ser librados. Ese momento es el momento que todo cristiano en el fondo tiene miedo de pasar por él, pero en el fondo anhelamos, porque sabemos que si superamos esa angustia de Jacob, automáticamente seremos salvados. Está hablando de, cuán grande es aquel día, que no hay otro semejante a él. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo los levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa
tu llaga. Aquí nos describe una situación de regreso para el pueblo que estaba disperso hacia su tierra, pero ya estamos viendo que tiene esa doble connotación, profecía de doble cumplimiento para el fin de los tiempos. Algunos dirán, esto se aplica solo entonces a los judíos en el tiempo del fin. Cuidado, en el tiempo del fin hay el pueblo de Dios, que son judíos y son otros, pero todos los que hayan aceptado seguir a Dios, a Cristo, tal como se expresa en toda la palabra de Dios. Todos seremos un solo pueblo, y solo habrá un pastor. Pero mirad que sigue diciendo en el versículo 12, incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu llaga. Todos recordamos, cuando hablamos de llaga, los temas que hemos presentado, ¿verdad? La llaga de Cristo en el costado. Continuamente la tenemos presente, creo que más que nunca. Dolorosa es tu llaga. Nosotros, ¿de qué estamos participando en definitiva? De lo mismo de Cristo. Sigue diciendo los versículos del 13 al 18. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dios es duro, es severo, pero justo. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Mirad cómo aquí había una promesa de restauración para Sión, algo muy literal, pero evidentemente vamos a coger dos ramas sobre este significado, sobre este escrito también. Por un lado, sabemos que estaremos en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, y que allí Dios estará entre nosotros. Estaremos tranquilos. Si Dios tiene el trono allí, por tanto eso es como si fuera el ¿qué? Su templo en definitiva. Pero mirad, ¿creéis que no hay nadie que sepa que este texto puede ser cogido y mal aplicado para hacernos creer que es necesario que se levante el tercer templo de Jerusalén? Pues estos son textos utilizados por los sionistas, tanto judíos como evangélicos sionistas, y se basan en esta serie de textos para decir de que todo el mundo irá a adorar a Jerusalén. ¿Dónde creéis que alguien se va a aposentar? Cuando digo alguien, hablo de un sistema religioso que lleva muchos años haciéndose pasar por religión divina, cuando es todo lo contrario. Pero además alguien, definitivamente el anticristo por excelencia, se va a aposentar en un lugar, y todas las naciones que queden, ¿qué harán? Ir a adorarle. Mirad lo importante de conocer las profecías, porque el engaño va a ser tan sutil que hasta con la Biblia os dirán que esto es así, porque no querrán entender todo el resto de textos que nos advertía de esa maniobra satánica. Satanás es muy listo, Él sabe utilizar los textos para girarlos y hacer creer que dicen cosas
que realmente no se aplican así. Sigue diciendo, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. ¿Qué va a acontecer en la Nueva Jerusalén? ¿Quién van a ser los afirmados? Los salvos, los que estén dentro de esas murallas. ¿Pero qué va a acontecer con los que habrán resucitado y serán guiados por Satanás y todos sus compinches para atacar a la Nueva Jerusalén? Castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Cómo? En el fin de los días entenderéis esto. Estamos viendo que estamos llegando al fin de los días. El fin de los días. Si esto fuera solo profecía del pasado, ¿qué sentido tendría si fuera exclusivamente de eso entonces? En el fin de los días entenderéis esto. Ahora estamos cerca ya del fin de los días. ¿No va siendo hora de entender esto? Claro, porque Dios quiere que ahora entendamos el significado de estos textos, que Satanás ya vemos que se encarga de desviarlos como si fueran para otro cometido. Pero en este fin de los días nosotros estamos avisados. Él nos castigará, pero Él nos sanará, vendará nuestras heridas, participaremos de la llaga. Participar de la llaga ya vimos que significaba también el ¿qué? Guardar el sábado, ¿sí? Guardar el sábado, ese día que aún hay personas que no les da la gana de querer aceptar y que buscarán 1001 excusas para no aceptar el reposo que Él sigue marcando como señal para su pueblo, desde el Edén hasta el fin de los días y más allá. En el fin de los días entenderéis esto, y han llegado esos días. Juan 4, del 42 al 48 nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Está hablando de Jesús. 2 días después de esto, salió de allí y fue a Galilea. Ya vimos la connotación de Galilea, pero ya veis, 2 días después salió de allí. La casa del Padre. Y viene a buscarnos en 2 milenios. Nos damos cuenta, hasta en los textos que menos te piensas, Dios te está diciendo, míralo, lo tienes aquí, lo tienes aquí, lo tienes aquí, allá, y por toda la Biblia, y aún queremos rechazar esto. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ya sabéis qué sucedía con Jesús, él era de un lugar, predicaba allí, y 4 hacían caso, el resto, ¿cómo que no? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ya estuvimos hablando sobre esto. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él,
y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Qué hará Jesús en su segunda venida? 2 días después, 2 milenios. Va a descender y vendrá a sanar a ¿quién? A sus hijos, a los que estarán siendo perseguidos a muerte. Qué poco nos queda para eso, ¿somos conscientes? Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué triste, ¿eh? Hay que ver grandes cosas, si no, no se cree. El peligro de los últimos días es que señales y prodigios habrá por los dos bandos, el del pueblo de Dios y Satanás y los suyos. Por los sentidos, podréis o podremos llegar a creer quién es el que dice la verdad, quién está en lo correcto, quién es el Mesías en verdad. Mirad si es importante. No solo hay que creer por señales y prodigios, porque puede haber prodigios mentirosos, milagros mentirosos, hechos por Satanás y los suyos. Debemos tener una sola base, y esa base no es tradición, que se va manipulando y añadiendo y cambiando cosas, por interés, evidentemente, sino que es la única y exclusiva palabra de Dios. No hay otra base que podamos tener firme. Y a los espíritus hay que probarlos. ¿Y cómo los pruebas? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Por tanto, unos milagros, otros también. Pero ¿quién dirá los 10 mandamientos hay que cumplirlos tal cual aparecen en Éxodo 20? ¿Y quién dirá, no, mira, esto está cambiado, ya no toca? Allí sabréis quién es quién. Sigue diciendo el texto: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El 7. 6.000 años de historia, y después, cuando empieza el otro milenio, Jesús vuelve y nos sana, nos libra de la muerte, nos da la vida eterna. Vaya lecciones. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, desde luego nos damos cuenta cómo además de herir, sanar, lo va enlazando todo con la numerología que hemos estado viendo. Símbolos continuamente, figuras que nos indicaban el momento del retorno de Cristo. Juan capítulo 7, del 1 al 10 nos dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Os estáis dando cuenta del significado de esto sobre Jesús? Pues ahora aplicarlo a los últimos días. Aplicarlo a que los que son pueblo de Dios, tus hermanos,
van a rechazar el mensaje de amonestación final, de que Jesús vuelve en el año que ya sabemos, y en la estación del año que ya sabemos, y en la festividad que ya sabemos. Van a rechazarlo muchos de estos hermanos, entre comillas. Pero mirad qué nos dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Ve y dilo fuera, dilo, cuéntalo a todos. Y así deberá ser, porque los de la casa difícilmente van a querer creer. Y cuando hablo de los de la casa, no solo me refiero a los del habitáculo familiar, sino a tu entorno eclesiástico. Y los hermanos auténticos a veces, y van a ser muchos más que los de dentro, estarán fuera, porque ellos aceptarán. No todos, evidentemente, pero muchos sí. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mirad cómo Jesús tenía claro la noción del tiempo, ¿eh? Tenía un tiempo específico para cada cosa, y él sabía que su tiempo para eso no había llegado. Pero en cambio dice: mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y ahora coged este versículo y nos lo vamos a aplicar a cada uno de nosotros. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Quizás no tenemos ni un enemigo. ¿Puede ser? Ojalá, dices, ojalá, vivirás más tranquilo y en paz. Pero tú di las cosas que decía Jesús, testificando claramente de que sus obras son malas, fuera y dentro de la iglesia, lo mal que se están haciendo las cosas, llevando la contraria a la voluntad de Dios, y te van a salir enemigos como setas, de hasta debajo las piedras, y van a procurar el mal para ti, y te echarán de tus sinagogas, de tus iglesias, y buscarán que tengas problemas, y no les gustará nada tu mensaje, e irán hablando mal de ti, diciendo las mil y una, porque en verdad no podrán ir contra el mensaje. ¿Podían ir contra el mensaje que presentaba Jesús? No. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué hicieron en el juicio? Buscarse testigos falsos. Con nosotros lo tienen más fácil, porque todos somos pecadores. Pero el mensaje es la verdad, y la verdad no puede ser contradicha. Entonces, ¿qué van a hacer? Ir contra el pueblo de Dios. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No le tocaba, ¿eh? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Era la fiesta de los tabernáculos, ¿eh? Y él decía que no era su tiempo. Aún no se había cumplido su tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Mirad a todas esas personas que dicen: uy, Jesús estuvo en la escuela de los esenios, estuvo en la escuela de no sé quién. No digáis tonterías. El texto bíblico dice que él, ¿cómo podía saber letras si no había estudiado con nadie? Su madre lo instruyó, y él siguió en el estudio de la palabra. Y todo esto en mitad de la fiesta.
Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. En el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Y el día de reposo era el sábado, el día de qué? Del pacto. ¿Y la circuncisión qué era? Un pacto. Se recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué palabras de Jesús? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Resulta de que habla circuncisión, que podía coincidir en el octavo día, y que ese octavo día fuera un sábado, del nacimiento de la criatura, entonces debía ser circuncidado. Si coincidían sábado, se hacía igual. Y luego dice que en día de reposo sanó completamente a un hombre. ¿Dice que lo sanó parcialmente? Lo sanó completamente. Hoy, no sé si hoy o el próximo día, si nos da tiempo, veremos la asociación entre día de reposo, o sea, sábado, o sea, día del Señor, con sanar completamente a un hombre. ¿Cuándo va a ser el hombre completamente sanado? ¿Cuándo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez. No antes. Antes Jesús pudo hacer milagros, y ha habido más milagros, pero ¿cuándo es la sanación completa de un hombre? Pues definitivamente va a ser cuando Jesús vuelva. Y eso dice que transcurrió, ¿en qué día? En un sábado. ¿Será que Jesús volverá en sábado? ¿Sanará en sábado? Definitivamente, al ser humano, los 6000 años de historia de la humanidad serán sanadas en un sábado volviendo Jesús. Iremos viendo más cosas al respecto. Pero aquí nos hablaba de aguas, de fuentes y ríos, igual a agua del costado de Jesús, que es igual a sanar. En todos estos textos vamos cogiendo detalles que nos van dando esa significación. Aguas, sanar, costado de Jesús, fuentes y ríos. Ríos hay muchos aquí, ¿verdad? Pero ¿no habrá un río por excelencia? ¿No hay un río por excelencia del cual todos, creo que los sensatos, querrán participar, y que va a servir para algo? Ya lo iremos viendo. Segunda de Reyes 2, 21 y 22 nos dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, y yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Un tiempo en que en las aguas estaban mal, y él las sanó con sal. Si las aguas significan también muchedumbres, gentes, pueblos, naciones,
¿La sal qué es? Vosotros sois la sal del mundo. Por tanto, a través nuestro, dando la palabra y el testimonio a la gente, muchas aguas, muchos pueblos, muchas personas pueden ser salvas. Mirad cómo siempre hay lecciones al respecto, las aguas con sanidad, y todo basado en el agua que emanó de Cristo. Todos participamos de su salvación. Segunda de Reyes 2, del 9 al 14 nos dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Recordemos que todo esto lo estuvimos viendo precisamente en el tema del tercer Elías. Por tanto, no entraré en muchos detalles. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Todos estos textos no los comento ahora, porque os decía antes, fueron tratados en profundidad en el tema del tercer Elías, que había 12 partes al respecto, previos a la temática y que dieron, creo, la apertura total a poder tratar sobre la fecha del retorno de Cristo. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Una vez más, la connotación: uno y otro lado, aguas. Ya estuvimos hablando allí de la significación sobre el costado de Cristo con todo ello. Pero una vez más, las aguas, que ya sabemos que tienen connotación también de que, si hay muchas, pues son pueblos, son gentes. Dios quiere que trabajemos por ellos. Pero que al dar el mensaje se apartarán unos a un lado y otros a otro. ¿Qué va a suceder cuando Cristo vuelva? Habrá ovejas y habrá cabritos. Habrá los que se van a salvar y los que no. Lucas 6, 18 y 19. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Una vez más, procuraban tocarle, porque él sanaba a todos por el poder que emanaba de él, salía de él. Impresionante. Y hasta los que estaban siendo atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Dios busca la sanación de todos. ¿Sabéis? Cuando hay casos precisamente de posesiones, o hay problemas con demonios, no decimos: en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de aquí, Satanás. ¿Y qué sucede? Pues que eso acontece. Aún hay sanidad en el nombre de Jesús. Apocalipsis 22, del 1 al 4. Bien, antes no os he comentado lo del manto, Eliseo dando el golpe en las aguas, porque todo eso lo comentamos también donde os he dicho, pero recordemos que también algo partió la roca de Oreb, ¿verdad? Y tantas cosas más que hemos mostrado al respecto, como también, y veremos más adelante, la vara, otra vez como connotación totalmente de Jesús. Apocalipsis 22, del 1 al 4 nos dice: después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto es el lugar de los redimidos. El agua de vida que emana, ¿de dónde? De donde está el trono de Dios y del Cordero. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser el agua de vida. ¿Y qué acontece cuando hay un río? Pues que los árboles, que son esmirriaditos, no crecen, es donde surge la vegetación, y donde los árboles, ¿qué hacen? Pues crecer en consistencia, porque reciben todo su nutriente del suelo, sí, pero ¿de qué? Del agua, el agua de vida. Y ese árbol que estará en las dos márgenes del río es la que va a producir ¿el qué? Esos 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea que, ¿cuántos meses habrá? En la tierra nueva, ¿cuántos meses habrá? 12. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá ciclos de ¿qué? De años, igualmente, porque habrá cada mes, y habrá 12, no sé, un año, 12 meses. Bien. ¿Y qué va a acontecer con esos frutos? Y además, algo en concreto, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El agua de vida, el significado de Cristo emanando el agua de su costado, nos estaba queriendo decir también el significado de lo que vamos a vivir en breve, el agua de vida, el río que procede del trono de Dios y del Cordero. Somos conscientes de esa sanidad de las naciones que Él busca, y nos está buscando continuamente, y nos da el saber cuándo volverá, para que vivamos con la esperanza de que pronto va a buscarnos, viene a buscarnos. Vamos a perder esa oportunidad, y no vamos a decírselo al resto de la gente. Nos va a dar igual, ¿verdad que si lo sabéis ya no podéis callaros? Me ha escrito más de una persona diciendo que una vez saben esto, les es imposible callar ni en sus iglesias. Y claro, se buscan problemas. Gracias a Dios, algunos reciben buenas respuestas, otros algunas buenas respuestas, y otros, evidentemente, la otra parte, que es oposición. Pero no se pueden callar. ¿Cómo vamos a callarnos esto? Si este mensaje ya debemos estar diciéndolo entre todos los adventistas y entre todo el mundo. Jesús vuelve, quiere sanarnos. ¿Vamos a negar la sanación a las personas? ¿Sanar con pasta de higos? Diréis, ¿y esto de dónde sale? ¿De qué color es una pasta de higos? ¿Habéis comido alguna vez higos? ¿Habéis tenido higos cerca? Ya sabéis, donde hay higueras suele haber higos. En una cierta época del año, claro. Y hubo un episodio en la Biblia, que ya veremos, donde se hace una pasta de higos, que evidentemente, ¿qué color tiene? Roja, porque el higo por dentro es rojo. Y vamos a ver cómo esto tiene la significación de la sangre de Jesús. Sus heridas en general, y especialmente su herida en el costado. Isaías 38, versículos 21 y 22. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Antes hemos hablado de esto, ¿verdad? Ahora volvemos a coger otra parte donde vemos que hay una sanidad, ¿de qué?
de la llaga a través de la masa de higos. Elena White habló, y lo vimos en su momento, como de una cosa tan sencilla como una masa de higos se podía dar sanación a alguien que estuviera así. Y se estaba dando una enseñanza con esto para que tuviésemos en cuenta la reforma pro salud. No todo es medicación, hay cosas naturales que estamos desaprovechando, son las que Dios nos ha dado para sanarnos. Pero es que además tenía una significación esto. Ya vimos que al tercer día tenía que suceder algo con Ezequías. Él pedía: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Pues mirad, él pudo ser sanado gracias a esa masa de higos roja, que además fue aplicada en la llaga. Y resulta que Jesús tuvo una llaga que emanó también, ¿qué? Sangre. Él hirió y nos sanará. Jesús fue herido en la cruz porque hubo toda la disposición divina para que esto sucediera. Y esa herida, esa sangre que salió de allí, fue la misma que después nos da la salvación, nos sana. Mirad cómo Dios siempre está al mando, Dios está en el poder. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez Pedro, en este caso Primera de Pedro, dándonos una luz impresionante, gracias a Dios, porque le dice a Pedro, como profeta, siendo apóstol, un mensaje para nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, está hablando de Jesús, nosotros crucificados con él, con nuestros pecados. ¿Para qué? Porque estando muertos a los pecados, mueren con Cristo, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si Jesús no termina así en la cruz, ninguno de nosotros es sanado. En la cruz y lo que aconteció después, con su sangre y su agua. Ya hemos hablado de eso, y aún seguiremos tratando esa temática, si Dios quiere. Ahora un apartado: sana por su palabra. Jesús, el verbo, la vida. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. La palabra de Dios, ¿qué hace? Sana. Sana, ¿qué quiere decir? Salva. Si haces caso al Señor, tendrás la vida. En el principio era el verbo, dice Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo, la palabra, es la vida, la luz de los hombres. Su palabra es él mismo que nos da la vida. ¿Cómo podemos rechazar parte de su palabra? Porque hay porciones que no nos interesan, porque quizás hay algo que nos repulsa de lo que allí hay como mensaje para nosotros. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que se buscará ir contra quien presente las cosas. Siempre sucede igual, toda la historia ha sido igual. Quien da el mensaje de Dios, ¿qué le suele acontecer? Problemas. Va a seguir así hasta el final. Podemos ir acostumbrándonos. Pero gracias a Dios, el verbo, la palabra, su palabra, él mismo, es nuestra luz y es nuestra vida. Sana el alma de los pecados, dolencias y rescata. Vamos a verlo. Salmo 41. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado.
sana el alma de los pecados, dolencias y rescata. Él es lo que busca, sanar nuestra alma, porque contra ti he pecado, dice el salmista. ¿Cuántas personas están viviendo momentos en los cuales están atravesando un malestar como personas porque hay angustia en su alma, porque están mal en su interior, porque las circunstancias los destrozan y ellos no se afianzan del Señor? Esta gente necesita la sanidad de su alma, al igual que nosotros si pecamos, todos. Y Él quiere tener misericordia de nosotros. Tenemos una ventaja, nosotros ya sabemos esto, pero ahí fuera hay mucha gente que no lo sabe aún. Cuantas más medicaciones se están dando a este mundo por personas que caen en depresiones, por circunstancias diversas, y nosotros no estamos dando el mensaje de salvación. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mirad, sanar todas las dolencias. ¿Somos conscientes de que evidentemente esto aquí va a ser parcialmente? Cuando va a ser todo sanado definitivamente, iniquidades y dolencias, ¿cuándo va a ser? Cuando vuelva Jesús. Antes habrá parte de esto, pero de modo definitivo es cuando Él vuelve. Sanará en la segunda venida, vamos a verlo, Lucas 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Una vez más, por comparativa de lo que quiere decirnos el texto, sí, para ese momento, pero además en perspectiva futura, cuando Jesús vuelva, va a sanar. Claro que sí. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7. Una vez más, nos damos cuenta como en textos de sanación, y que a veces no hemos sabido encajar, yo diría que durante tantos años no hemos sabido encajar, 7 demonios fueron quitados de María Magdalena. Sanación, 7. Mirad una vez más, nos estaba indicando el momento del retorno de Cristo. En su segunda venida habrá esa sanación definitiva. Ahora vamos a ver sanar como transformación de los cuerpos en su segunda venida, porque claro, cuando Jesús vuelva no podemos estar en pie tal como somos, tiene que haber una transformación. Lucas 8:47 dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Al instante había sido sanada. Transformación en la segunda venida de Jesús. ¿Va a durar mucho nuestra sanación cuando Jesús vuelva? ¿No va a ser en un solo instante? ¿En un santiamén? Vamos a ver cómo Lucas 8:47 también nos estaba dando una enseñanza para la sanación en la segunda venida de Jesús. Primera de Corintios 15, del 51 al 58 nos dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya sabéis que cuando habla de dormir, aquí el apóstol Pablo está hablando de la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nada, un clic, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué palabras que han dado esperanza a generaciones y generaciones de cristianos! Y que nosotros, si Dios quiere, vamos a vivir en muy pocos años toda esa transformación, ¿cuándo sucede? En la segunda venida de Jesús, en un momento. Sanar, vamos a ver que también es igual a devolverá hijos a los padres. Es curioso, ¿eh? Sanar también tiene este significado. Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Sana al muchacho y se lo devuelve a su padre. Salva al muchacho. ¿De qué? Del demonio. ¿Y del demonio qué implica? No solo enfermedades, también puede implicar la muerte. No en este caso, porque el niño aquí no estaba muerto. Pero ¿qué hace? Sana, salva, lo devuelve a su padre. Mirad esto. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Esto es una cita de la hermana White, que aparece en El conflicto de los siglos, página 703. La escena es una escena maravillosa, que aquí se refleja. El autor de este cuadro creo que lo ha expresado genial. El momento de la segunda venida de Jesús, cielos abiertos con gran esplendor, gloria, y los ángeles que bajan a buscar a las personas. ¿Y dónde? En los cementerios también. Y un ángel dándole la criatura a sus padres, devolviéndosela porque la muerte se lo arrebató. Pero no ha vencido la muerte, no ha vencido Satanás. En la segunda venida quien vence es Cristo, definitivamente, y vuelve a dar la vida a su pueblo. Bien, ya veis que un cementerio aquí lo reflejan con cruces, con lápidas, con obeliscos. Bueno, es algo muy característico en Estados Unidos, supongo que el autor es de allí por todo lo que se ve en el ropaje y demás, de unos ciertos años ya. Pero esa es la esperanza que, ¿sabéis? Vamos a ver el texto, que aparece aquí, en este párrafo del conflicto de los siglos, y que es un capítulo fantástico, fantástico, la liberación del pueblo de Dios. Mirad, cuando Jesús viene, ¿qué hace? Nos libera, a nosotros y a todos los salvos de todas las épocas. A los muertos los libera de la muerte, y a los vivos, siendo perseguidos a muerte, los libera para no ver muerte y ser salvos. Los justos vivos son mudados, en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ya sabéis, la trompeta, a la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro, habla el texto bíblico. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. ¿Veis dónde estaba el contexto de esa cita? Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. ¡Qué escena tan maravillosa!
qué escena que vamos a vivir en tan pocos años. Somos conscientes de eso. Amén, Señor. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Sabéis, mi madre perdió a una niña, a su primera hija, con 24 horas. Y en principio, ya sabéis, era esa época tan extraña en España, por decirlo de algún modo, en los cuales había niños que desaparecían cuando se tenían, luego los padres ya no los veían. Bueno, pues lo que sería mi hermana mayor, quien sería mi hermana mayor, fue uno de esos casos. A ellos les dijeron que había muerto. No vieron nunca el cadáver de la criatura, nunca. Y, claro, ellos entendieron que había muerto. Lo curioso es que después, bueno, se ha sabido de estos casos que se han ido destapando de tantas personas en este país, que eso aconteció normalmente ligado a hospitales, que evidentemente había monjas, como era ese caso, y yo no estoy diciendo que todas las monjas sean malas, ni mucho menos, pero había una trama hecha, pactada, para que había criaturas que se las llevaban y les decían a los padres que habían muerto, y luego esas criaturas eran criadas por otras personas. Y ahora esto está en juicios y tantas cosas más. Pues bien, pero mi madre, cuando supo de esta cita, pensando, cómo no, que su hija había muerto así, cuando estaba la mar de bien, cuando nació se ve, y en 24 horas todo dicen que se complicó y se murió. Bien, ella, cuando descubrió la palabra de Dios, supo de este mensaje de Elena White. Y esa ha sido su esperanza, y que aún repite ahora, cuando ya casi tiene 90 años, que no hay día que no se acuerde de su hija. Y está esperando ese momento. ¿Y cómo no? Pues bien, ahora vamos a pasar a un vídeo que es un extracto de la predicación que hizo Fanny Andrade, que ya sabéis que presenta muchas veces escuelas sabáticas desde aquí, y que tituló Bajar al abismo para subir a la altura. Y precisamente en ese trozo hacía referencia al texto de Isaías 61. Y me gustaría que estuvieseis atentos a lo que ella expuso allí. La grabación dura unos 17 minutos más o menos. Estad atentos a lo que ella describe, porque veréis cómo va a la perfección con toda la temática que estamos presentando. Y ahora vamos al último versículo. Creo que es el último, no me acuerdo si tengo otro, pero al principal, a lo que Dios me llevó. Yo estaba haciendo el tema y de repente en la referencia del versículo 57:15 me salen varios versículos. Entonces, a veces, no todas las veces lo hago, me voy y me busco esas referencias para entender más ese versículo. Y voy. Entonces estaba haciéndolo, estaba apuntando y leyendo todos los que me pudieran venir bien para el tema. Y de repente me salió este versículo, este capítulo. Y me salió el versículo 2, Isaías 2. Yo lo traje, Isaías 61:2, pero yo lo traje todo porque realmente es bueno todo lo que dice. Y yo dije, porque dice, estaba diciendo, este pastor que estaba escuchando, dice que la verdad presente, la verdad eterna, la verdad que siempre ha estado y que siempre estará, va a ser el carácter de Dios, la humildad de Cristo. Cristo en la cruz. Esa es la verdad presente por excelencia en todos los tiempos. Digo yo, tiene toda y absoluta razón. Pero hay una verdad presente para cada tiempo. Entonces, y se me quedó eso grabado. Cristo
crucificado en la cruz, esa es la verdad presente. Pero esto tiene que llevar a otra cosa. Y buscando, me llevó a este versículo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué dijo Isaías que el Espíritu de Jehová estaba sobre él? Porque acordémonos que Isaías, que llegó en visión al cielo, el Señor lo transformó en ese momento, lo quebrantó, porque dijo que él no era digno de estar ahí. Entonces con un carbón encendido y se le puso en su boca y lo hizo apto de estar ahí. Isaías se quebrantó. Isaías llegó al reconocimiento de que él era un pecador, pero de corazón, no de labios, sino que de corazón. Entonces por eso dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de cárcel. Solamente podía Isaías hacer todo ello. ¿Por qué? Porque se había quebrantado. Solamente si yo me he quebrantado, puedo ir a los quebrantados a poder decirles que Cristo viene a vendar sus heridas, lo que dice Oseas. Y inmediatamente me acordé de ese versículo, cuando dice a vendar a los quebrantados de corazón. Y el 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dije yo, y a mi hermano me había hablado de este versículo. Me dijo un día, Fanny, lee este versículo que dice ahí que a pregonar el año de la buena bondad. ¿No será? Me dice que a pregonar el año de la venida de Cristo. Entonces le digo yo, bueno, todo lo que nos dice siempre todo el mundo es que cuando Cristo vino en Lucas, y esa parte se la dejo a Víctor porque él la va a hablar en la tarde. Precisamente yo estaba con este tema y él estaba con eso, y de repente me dice, lo que dice Lucas, pues precisamente lo que yo estoy viendo, sin ponernos de acuerdo. Entonces me digo yo, pero amar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en el mismo momento se me vino eso, me vino el año. ¿Será que eso es lo que quiere decir Cristo ahí? Entonces empecé a leer todo, y empecé a buscar en internet qué es lo que hablaban y decían acerca de ese versículo. Entonces ellos lo ponían en dos contextos. Antes de cuando Cristo vino la primera vez, y de hecho él lo dice en Lucas, que fue una profecía que se cumplió en su tiempo, y solo menciona y se queda ahí, a proclamar el año de la buena voluntad, y ahí corta. Entonces digo yo, pero ¿y el día de la venganza de nuestro Dios? A consolar. El día de la venganza no es cuando Cristo venga. Y empecé a relacionarlo. Y entonces empecé a leer todo el versículo y veamos todo lo que dice. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados que árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Inmediatamente se me vino las conferencias de Ángel. Digo yo, árboles de justicia. Y me acordé de lo que hablaba del ciprés. Me acordé que se me quedó grabada aquella imagen de aquel grupo de ciprés juntos que no fue quemado. ¿Será que Dios está diciendo ahí también lo mismo? Y entonces fue cuando lo único que dije, gloria a Dios. Gloria a Dios por mostrar esto, por cada día darnos luz, a pesar de que no somos merecedores de ello. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán a vuestras ovejas, y a los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Y en Apocalipsis dice que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sacerdotes de Dios. Cuando estemos aquí en la Nueva Jerusalén, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes.
En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. ¿Qué nos fue a preparar Cristo? Heredades para nosotros. Por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán que perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Cristo viene ¿qué? A buscar a su novia, la iglesia. ¿Cuándo es esto? En su segunda venida. Porque como la tierra produce su renuevo, como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué nos está describiendo este capítulo? Su segunda venida. Y no es posible, pero necesito saber si eso es lo que está diciendo. Allí es eso. Y entonces me fui. ¿A dónde? Al Strong. Me fui al ver qué significaba año, de qué me estaba hablando Isaías en ese. Y busqué la referencia del 61.2 que me dio, la 81.41. Y cuando yo vi todo eso, ya que me fui de para atrás, y ya va a ver Ángel por qué. Las puse todas las referencias porque todas vienen de una misma raíz. Y la que me daba ahí era la 81.41. Pero todas están relacionadas. Y se las voy a leer más o menos en ese orden. De Chanel, dice Shana, año, revolución de tiempo. Anualmente, año consecutivo, edad, espacio, tiempo. Y no las voy a leer así, porque para que vayamos entendiendo. Shena, dormir, reposo, sueño. ¿Qué viene Cristo a darnos? ¿En qué? A dar el reposo. En el día de reposo. Y ya lo vamos a ver en Lucas cuando Víctor lo presente acerca de eso. Viene que a dar un reposo, que la tierra estará desolada, en reposo. Shenavin, de una palabra por, dice, diente de elefantes, colmillo de marfil. Shani, insecto a su color, también cosa teñida con él, antimonio, carmesí, escarlata, granada, púrpura. Sheni, doble, segundo, también otra vez, de nuevo, segundo, sucesor. Shani dice aborrecido. Shenayin, Shetayin, también como doble, ambos, doble, 12, doceavo, 200, duodécimo, 2000, par, segundo, 2 veces 20,000. Shemina, algo que puntiagudo, escarnio, mofa, burla, escarnio, refrán. Y como todo iba relacionado, y vi que, y me fui arriba de dónde venía todas esas raíces, a dónde me llevó, a Shen. Y me acordé de Ángel. Me acordé de todo lo que había estado de la letra hebrea Shen. Lo mismo que dice despeñadero, Shen, sané, aborrecer, aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso. Para tus para tus enemigos. Shana, alterar, cambiar, mudar. Shena, abrograr, altercar, cambiar, demudar, ser diferente, mudar, revocar. Shena, Shina,
Un apedrea vuelto, Sinat un cananita, Sina odio, aborrecimiento, enemistad, odio, Shinan cambio, repetición. Shana dice doblar, duplicar, transmutar, cambiar, cambio, mudar, diferente, disfrazar, divulgar, mudar, otra vez, pervertir, repetir, segundo golpe. Y aquí había otra referencia que es la 3642. Y me fui a la 3642 de la raíz Yashen. Dice estar suelto o lánguido, dormir, también envejecer, rancio, inverterado, añejo, crónica, dormir, envejecer, sueño. Y las otras, adormilado, sueño, dormir, Yashen, lo mismo que Hasen. Yashan, viejo, viejo, añejo. Yeshana, de un lugar, Gesana. Yasha, porque todo iba relacionado. Estar seguro, liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Yesha, Yasha, salvación, salvador, salvo, seguridad, socorrer. Y ahí Yishi nos dice nombre de 4. Yesha, Jehová salvado. Jesaya, el nombre de Isaías, me imagino, nombre de 7. 7, al 7 me apareció ahí también. Y busqué también en internet, no lo voy a leer todo, solamente quiero que vean el título, y fue algo que Víctor también me dijo. Este hombre, cuando nos habla de Lucas 4, 14, 22, dice que el Señor proclamó el año del jubileo cuando estaba hablando en Lucas 4, 14, 22, cuando dijo que hoy se había cumplido, estaba proclamando que su muerte iba a ser en un jubileo, y estaba proclamando un jubileo. Voy a dejar para que ustedes lo puedan leer, pero por tiempo, eso es lo que significaba el año del favor de Dios. Cristo viene que en un jubileo también. Yahshua, es cierto, también. Bueno, ahí no llegué. Estaba definiendo el nombre de Jesús. Estaba definiendo. El año es el nombre de Jesús. Sí, ya me acordé. Bueno, eso no lo había visto, pero bueno. Y entonces resumí más o menos algunas de las que aparecieron ahí. Dice, año, espacio de tiempo, reposo, carmesí, de nuevo, otra vez. Segundo, 2000, escarnio, burla, puntiagudo, cambiar, odio, repetir, segundo golpe, pago, dormir, envejecer, liberar, rescatar, salvar, salvador, vengar, victoria, nombre de 7, Jehová ha salvado. Y al final me llevó a esta conclusión, que lo que estaba hablando Isaías 61 era de esto. Proclamar el año en que nuestro Salvador viene por segunda vez con todas las que les leí ahorita, por segunda vez a salvar a su pueblo, liberarlo de la esclavitud de este mundo envejecido por 6,000 años de pecado y lleno de odio, a vengarse de los que se burlaron, lo escarnecieron y atravesaron su costado, justamente 2000 años después de ese día, a dar el segundo golpe al enemigo, a darnos la victoria, a comenzar el 7000 con un cambio y a decirnos que Jehová nos ha salvado. Esa es la conclusión que Dios me hizo llegar, no fui yo, sino que fue Dios. Y hermanos, para mí fue, no ni puedo ni dar palabras de lo que Dios mostró. No me mostró a mí, nos mostró a todos. De que realmente si nosotros quebrantamos nuestro corazón, nos sacrificamos por nuestros semejantes, aunque nosotros sintamos que esa persona no ama a Dios, pues sacrifiquémonos por ellos. Insistamos, sacrifiquémonos cada día para que estas personas puedan ver esto, la maravilla que es la palabra de Dios. Que solamente cuando llegamos a ese convencimiento vamos a poder proclamar, los que lleguen a ese convencimiento,
vamos a poder proclamar el año de su venida. Dios nos está volviendo a decir que todo lo que estamos mostrando no es por casualidad, no es porque nosotros queramos, no es porque nosotros hemos llegado a una conclusión, sino porque Él ha decidido que es el momento de proclamar que Él viene en el 2031 y viene a rescatarnos y que nos queda poco tiempo y que solamente si estamos llegando a los pies de la cruz y viendo lo que pasó ahí, vamos a poder proclamar esto y vamos a poder explotar con este mensaje. Y los que nos escuchen, que son sinceros, van a poder realmente entender este mensaje, pero solamente cuando nosotros hemos quebrantado nuestras vidas ante Dios. Si no, podemos decirle 1000 cosas y no va a suceder nada en aquellas personas. Entonces es un llamado para que cada día, cada minuto, cada hora que estamos en este mundo, durante lo que nos queda, estemos proclamando que Cristo viene, pero al mismo tiempo estemos quebrantándonos cada día. Creo que valía la pena hacer un repaso a este extracto de la predicación de Fanny, porque hizo unos comentarios, creo que más que pertinentes, gracias a Dios. Ya veis cómo el Señor lo está guiando todo, de qué modos tan impresionantes. Aún os podría contar más cosas de algo que os iba a mostrar hoy, pero ya por falta de tiempo va a ser imposible, de otra extraña coincidencia entre una cosa que yo estaba buscando ayer, que encontré, porque Dios quiso, como siempre, y alguien por la mañana siguiente, a unas pocas horas, cuando me he levantado, he visto 2 emails que me han enviado la misma persona, haciendo referencia a lo que había encontrado ayer por la noche, que me maravilló, pues entonces ya era para tirar cohetes, la verdad, porque ves como Dios está utilizando a más de una persona en muy distintos puntos para dar un mensaje final impresionante. Y todas las piezas del puzzle van encajando a la perfección. Pues bien, Fanny había dicho aquí, en esta charla, de que Jesús venía en un jubileo, ese año que él anunciaba. Esto lo veremos también más adelante. Hablaremos y comprobaremos que el año del retorno de Jesús va a ser un jubileo. Pero también, ya dejándolo por hoy, el próximo día trataremos de esto, entre otras cosas. Jesús vendrá al inicio del 7º milenio. 6000 años de historia y viene Jesús, empieza el otro milenio. Y allí, cuando venga ese día, ¿será sábado también? Ya hemos visto la importancia del sábado, hemos visto el significado del sábado, aún veremos algo más. Realmente es para pensar, y mucho. Pero vamos a dejarlo hoy aquí, porque creo que ya ha sido suficientemente largo el tema, mucho análisis de textos para no cargar, pero creo que valía la pena para darnos cuenta de tantas connotaciones que engloban unas pocas palabras en una parte de un versículo, pero que nos están transmitiendo tal cantidad de conocimiento para nuestra salvación que no podemos dejar de lado. Y iremos viendo aún mucha más cosa, y la parte que ahora viene es muy interesante para todo aquel que quiera tener argumentos para mostrar a las demás personas que realmente Cristo vuelve muy pronto. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la luz que estás dando. Te damos gracias porque vemos cómo el Espíritu Santo está coordinando a muchas personas en los momentos oportunos, dando ese conocimiento, esa luz, para que todo vaya confluyendo y podamos ir tomando todas las piezas de este cuadro por partes, pero que todo va siendo como este puzzle que va encajando a la perfección. Señor, te lo agradecemos mucho, porque cada vez estás mostrando más y más de tu palabra y de tu verdad, especialmente para este último tiempo.
Señor, tú sabes que no somos dignos de nada, que el mejor de nosotros también es un trapo sucio, y que todos tenemos esa tendencia aún al mal, con la que luchamos y con la que pedimos, Señor, que nos ayudes para poder ser sanados y de un modo definitivo en tu regreso para darnos la vida eterna que tanto anhelamos. 6.000 años ya son muchos para este mundo, son muchos para esta humanidad. Algunos tenemos una edad mediana, otros más corta y otros más larga, pero todos en definitiva, a la que pensamos un poco, nos damos cuenta de que este mundo no puede durar mucho más así. Y te damos gracias por esta bendita esperanza que nos das, con toda una claridad tremenda, sobre base bíblica total, Señor. Gracias por esta misericordia que tienes con nosotros, que nos hace revitalizar. Y te queremos pedir que nos ayudes a encarar estos últimos años de historia de la humanidad, para que con tu ayuda podamos resistir, si es tu voluntad, hasta el final. Y si por lo que sea tú decides que no lleguemos a esos momentos, a hacer de los 144.000, que nos podamos levantar en tu segunda venida, ser transformados junto a los vivos y poder marchar al fin contigo para siempre y sanos para siempre. Perdona todos nuestros pecados. Gracias por el enorme sacrificio de Cristo, del cual nunca seremos suficientemente conscientes, pero que no deja de maravillarnos tu inmenso amor por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.